distintas formas de sentimientos, ¿no? Se nos confrontan algunos sentimientos, aún en las personas que creen en Dios, ¿sí? El de preguntarse por qué suceden estas cosas y Dios, por qué las permite, ¿no? Tantísimas cosas de las cuales necesitamos tener una respuesta, ¿sí? Entonces es importante que podamos saber que en la palabra siempre habrá respuesta a todas esas verdades. A todas esas verdades y sabiendo de que Dios es un Dios de amor, ¿verdad que sí? Dios es amor. Entonces yo recordaba el hecho de que la Biblia dice que el Señor, hablando del tiempo del fin, dijo: mirad que cuando todas estas cosas comiencen a suceder, dijo, levantad vuestras cabezas, ¿sí? Porque vuestra redención está cerca. Entonces no es momento para achicalarse, ¿sí? Y bajar las cabezas y decir qué está pasando, Dios, y sorprendernos, porque eso nos está diciendo de que en realidad no lo estamos conociendo a Dios ni conociendo el plan de Dios, ¿sí? Entonces es un tiempo del cual tenemos que ver que Dios lo tenía preparado, no es una casualidad lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, puesto de que el Señor dijo que era para nuestra hora, es importante que nosotros podamos entender cuál es nuestra posición en medio de todo esto que está sufriendo el mundo. Para poder salir y poder que nos centremos en cuál es nuestro lugar en todo esto, voy a echarle mano a algo que estuvimos mirando en un discipulado ahí que estaba haciendo la maestra Cecilia, con algunos allí en Isaías 54:3. De allí vamos a salir para concentrarnos de nuestra función en medio de los tiempos. Vamos a salir de Isaías 54:3, si bien después miraremos el contexto. Pero quiero que miremos esto. Fíjese. Dice, porque te extenderás, dice Isaías 54:3, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y quiero primeramente afirmarme en esta última frase. Tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas, ¿sí? Entonces necesitamos ver de que hay una descendencia que tiene que heredar, ¿sí? Tiene que heredar, tiene que habitar. Y dice ciudades, ¿cómo dice? Asoladas. Entonces no es para sorprendernos de por qué pasa lo que pasa en el mundo. Es obvio de que Dios iba a permitir en algún momento de la vida una asolación, ¿sí? De que las ciudades estén asoladas para que nosotros podamos cumplir lo que se está determinado para una descendencia. Yo quiero ser de esa descendencia, yo quiero que usted sea de esa descendencia, ¿sí? Por eso es que es importante que nosotros nos preparemos para poder entender esta asolación, ¿sí? Quiero que miremos la palabra porque después la quiero mirar en otro lugar. Entonces miremosla en el original y usted reténgala, ¿sí? Miremos la palabra asolada. Tenemos que ver de que las ciudades están asoladas de distintas maneras, ¿sí? De distintas formas. Hay lugares que están asolados de manera literal, no podríamos decir materialmente asolada, ¿sí? Derribados los lugares por las inclemencias del tiempo, los terremotos y tantas cosas, ¿sí? Ciudades asoladas donde materialmente están asoladas. Pero si nosotros entendiéramos bien las Escrituras, podemos entender que las ciudades también están asoladas emocionalmente, ¿o no? ¿Sí? Fíjese, quiero que se quede con esto. Es la letra, la 8074. Acá arriba está, José. Ahí está. Esa es la palabra asolada. La primera acepción dice aturdidas,
¿sí? Aturdidas. Entonces, pero quiero que usted vea cuál es la palabra. ¿Me dice cuál es la palabrita en hebreo? Shamen, ¿sí? La palabra shamen, la primera idea es aturdido. Entonces, tenemos que ver tres cosas. Las ciudades están asoladas, aturdidas, y todo eso que está allí, están en esa situación no solo materialmente, emocionalmente, ¿y de qué otra manera? Y espiritualmente. Entonces nosotros tenemos que ver, porque nosotros podemos ver una ciudad asolada materialmente, o la podemos ver asolada emocionalmente, pero es importantísimo que nosotros la miremos espiritualmente. En estas tres calidades están asoladas. Están para que la herede una descendencia, ya vamos a ver de qué se trata, porque tenemos que ser de esa descendencia, pero necesitamos estar preparados para esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para ir a administrar, ¿sí? Una ciudad que está asolada materialmente, se necesitarían muchísimos recursos para poder levantarlas y ayudarlas materialmente, ¿verdad? Nosotros hemos podido hacer ciertas convocatorias para poder ayudar a alguien, hemos ayudado, pero podemos ayudar a una familia, podemos ayudar a una iglesia, podemos ayudar, qué sé yo, un pueblito como mucho, pero ¿cuánto podemos ayudar materialmente? ¿Verdad? De no ser con una oración, ¿sí? Orar por ellos. No podemos ayudar mucho en cuanto a lo material, pero sí, Dios se ha encargado de levantar otras entidades que pueden ayudar desde ese lugar. Pero nosotros tenemos en nuestras manos para poder ayudar, por ejemplo, emocionalmente. Una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra de esperanza, ¿sí? Pero esta descendencia tiene una palabra más elevada. Sabe que por una palabra de ánimo tiene sus límites. Uno lo puede animar a una persona un día, 2 días, pero necesitamos una palabra más profunda. Esta descendencia que va a heredar la tierra, que la va a habitar, necesita tener una palabra más profunda, ¿sí? Entonces es importante que lo podamos mirar esto, porque usted sabe que tenemos, dice ahí, habitarlas. Ahora, ¿cómo hacemos para ir a habitar a todas estas ciudades asoladas? ¿O cómo se me entregarían? Yo, por ejemplo, por estar acá en Fuengirola, ya puedo decir, ¿Fuengirola es mía? Si a eso le agrego de que hay otros pastores en Fuengirola y no sé qué cantidad, no puedo decir, a mí se me entregó Fuengirola, ¿sí? Otros pastores que están anterior que yo podrían decir, no, perdona, pero Fuengirola se me ha dado a mí. Entonces no se trata de que estemos habitando, ¿sí? Habitando físicamente, sino que quiero que usted vea este tipo de habitar. Fíjese, por ejemplo, el Señor dijo, Dios le dijo a su pueblo que hicieran un tabernáculo, dice, porque yo habitaré en medio de ellos. ¿Pero estaba físicamente él ahí? No. Pero él habitaba en medio de ellos. Jesucristo dijo, por ejemplo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí, pero no físicamente. Entonces necesitamos de qué manera nosotros podemos llegar a habitar ciertas ciudades sin estar presentes. Jesucristo dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi propósito. Si estamos reunidos en el propósito, Él está en medio, está habitando en medio, que era la forma en que habitaba en medio de su pueblo. Su pueblo conocían los pensamientos de Dios, las leyes divinas, y Él habitaba en medio de eso. ¿Qué le quiero decir? Que si nosotros no necesitamos viajar a ciertos lugares para poder habitar en medio de ellos. Si nosotros podemos
recepcionar y conocer y entender el plan de Dios y nosotros manifestarlo a ciertos lugares, podemos estar habitando entre ellos, porque lo que va a estar habitando entre ellos es esa palabra que habita en mí, ese verbo que habita en mí, hago que habite en ellos. No necesito viajar a un lugar. Si bien necesitamos lugares que sean habitados físicamente, porque serían centros de preparación, por ejemplo, este lugar. Se imagina que si no estamos habitando acá como para poder entender más firmemente lo que es una familia, lo que es responsabilidad, lo que es carácter, o sea, hay tantas cosas que se aprenden en los lugares donde nos juntamos, donde nos congregamos. Pero podríamos decir que son centros de capacitación, de capacitar nuestro carácter, capacitarnos con la palabra, capacitarnos en el plan, en el propósito. ¿Sí? Son importantes los lugares. Pero si no estamos entendiendo el plan y el propósito, los lugares donde nos congreguemos no estarían muy de acuerdo o no serían aquellas cosas que el Señor me dice es para que lo heredes. A ver si se lo puedo explicar de otra manera. Por ejemplo, nosotros hemos pisado lugares, doy gracias a Dios por esos lugares y estoy esperando resultados en esos lugares, ¿sí? Por ejemplo, hemos pisado Malabo, donde sí hay resultados. Tenemos una casa donde tiene que seguir madurando para el ministerio internacional, ¿sí? Y donde tenemos otras casas que podemos decir nosotros fuimos allí y habitamos entre ellos y hemos dejado un pensamiento. Si ellos no siguieran desarrollando ese entendimiento, ya no estamos habitando en medio de ellos. La idea es de que nosotros sigamos trabajando con los lugares que hemos pisado y aún en algunos que ni siquiera hemos pisado, pero que podamos habitar en medio de ellos, habitar con la palabra, con la verdad. Que así como habita Cristo en medio nuestro, nosotros podamos habitar en medio de ellos. Yo no sé si vamos a poder volver a regresar a los lugares donde hemos plantado, donde pusimos una semilla. Pero la idea es trabajar de tal manera de que ellos piensen como nosotros pensamos, ¿sí? Entiendan lo que nosotros entendemos y hagan lo que nosotros entendemos. Allí estaríamos habitando en medio de ellos. Habitando espiritualmente. ¿Sabe qué? Si no seríamos como... ¿Vio los animalitos que marcan los lugares con la orina? No somos animalitos como para decir, no, yo ya fui a Camerún y he marcado a Camerún, Camerún es mío, no. Si Camerún entiende lo que yo traté de llevarle ahí, es mío. Si no, no es mío. Por eso es importante que nosotros podamos entender hasta dónde podamos implantar el pensamiento de Dios y seguirlo desarrollando. Para que podamos decir, la he heredado. Dios me la entregó como era a propósito. ¿Sí? ¿Se acuerda que Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones? O sea, quiero que las bendiga. Quiero que las bendiga. Es plan eterno de Dios que nosotros bendigamos lugares. Es más, esa función no solo nos haría heredar el lugar, sino que nos traería un boomerang de bendición. Al que bendijere, te bendeciré. ¿Sí? Bendeciré, te bendeciré, según como bendijere. No me acuerdo cómo dice el versículo. A ver cómo dice, a ver quién me lo dice. Bendiciendo. Entonces ya me aseguro mi bendición. Estoy bendiciendo a otro y me aseguro mi bendición. Pero vuelvo a repetirles. Materialmente es probable de que no podamos suplir las necesidades. Y si las suplimos emocionalmente, usted sabe que las emociones van y vienen. Las puedo suplir por un momento, pero yo necesito suplir una necesidad que es eterna, la espiritual.
Y si yo puedo sembrar en ese lugar una palabra donde me la puedan entender y la puedan aceptar, habitaremos en medio de ellos, ¿sí? Habitaremos en medio de ellos. Glorioso sea el Señor de que podamos ir y hacer una casita en ese lugar, ¿sí? Qué bueno. De hecho, tenemos la esperanza de volver a Jerez y armar una casita allí. Pero usted sabe que no podemos decir Jerez mía habiendo tantísimos pastores en derredor. Entonces, ¿quién va a heredar esa tierra? Amén. El asunto es de que la heredemos si nosotros sembramos el plan de Dios. Si nosotros sembramos el plan de Dios, la ciudad es mía. Quiero que me entiendan, las ciudades están asoladas, ¿sí? Están asoladas. Entonces necesitamos hacer este ejercicio y nos tenemos que capacitar para ir a darles más que una palabra de aliento. Tenemos que arraigar ahí bien las convicciones, ¿sí? Le vuelvo a repetir, no somos animalitos que marcamos el lugar y diciendo, no, este territorio es mío, no, eso es de animales. Y no somos animales, ¿sí? No marcamos el territorio por decir, no, ahí ya fui yo, que no vaya más nadie, no. Es mío si puedo implantar convicciones. Ahora, para implantar convicciones, primeramente tengo que yo estar convencida, ¿sí? Si yo estoy convencida, implantaré convicciones. De hecho, Dios hará que se penetre ahí la convicción y yo pueda decir, he heredado ese lugar. ¿Me sigue? Vale. Fíjese que, por ejemplo, vamos a mirar algunos versículos donde el Señor dijo que había un tiempo para entregarnos las naciones. Y vamos a ver el para qué. Vamos a recordar 24:14. Se lo he puesto, ¿no? Sí. Vale, vamos a recordar. Usted se acordará que el Señor dijo que esto sucedería en el tiempo del fin. En el contexto ahí tenemos terremotos, un montón de desgracia y dentro de las desgracias, ¿sí? Desgracias dentro de la iglesia. Se aborrecerán unos con otros se entregarán. El amor de muchos se enfriará, ¿sí? Pero no el de todos. El amor de muchos se enfriará, habrán falsos profetas, o sea que se nos tiene que revelar todo ese ambiente espiritual. Se nos tiene que revelar, ¿sí? Porque ahí es donde el Señor dijo, ustedes van a llevar el evangelio, ¿sí? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones. Entonces, hasta que no se me revele este evangelio del reino, ¿sí? Ya no es el evangelio de la consolación, del reino. ¿Y qué sería reino? Gobierno, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le tengo que llevar con una palabra espiritual? De que Dios tiene un gobierno. Que Él dice, se lo entrega al que Él quiere, tiene un gobierno, necesitamos hablar de gobierno. Porque palabra de consolación no solamente tiene la iglesia. Todo el mundo quiere consolar a otro. ¿Quién no? ¿Quién no quiere consolar a alguien que no está bien? Entonces sobraría a título personal, de lado a lado con mi vecino o a través de las redes sociales, gente que quiera motivar al ánimo, a la esperanza, a la confianza. Pero lo que Dios está buscando, una descendencia que marque lo espiritual. En el tiempo de trabajar con las naciones hay que conocer gobierno. Si yo no entiendo gobierno de Dios, puede que esté entre los asolados. Vale, vamos a mirar rápidamente algunos versículos. ¿Cuál le puse el que sigue? Algunos lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Por ejemplo, Este lo vimos la semana pasada o la otra? La pasada, ¿no? Día 22. Entonces, para el que no se acuerda, después escuche el domingo 22, ¿no? Vale. Y si no, los que nos están escuchando ahí, que pudieran afirmar este pensamiento. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa de vino de este furor y da a beber a él todas las naciones. Entonces parte
de ir a las naciones asoladas y llevar esta copa del furor de Dios, que dijimos es la copa de Jesús. Por eso le decía, si no se acuerda, vuelva a escuchar lo que hablamos el domingo pasado. O sea que ya no solamente tengo, lo que le quiero afirmar, es de que no podemos ir solamente con una palabra de aliento. ¿Sí? La necesitamos tener claro. Y si tenemos dinero para ayudar a alguien, gloria a Dios. Pero tenemos que afinar porque Dios quiere una descendencia que esté preparada para esto. Amén. Vamos más rápido. ¿Cuál otra le di, José? A ver. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Fíjese, hay que quitarles el velo. Una de las cosas por las cuales están asoladas es que no entienden, ¿sí?, muchas de las cosas que están pasando. Entonces hay que quitarles el velo, ¿sí? Hay que quitarles el velo. ¿Cómo le puedo quitar el velo a otros si a mí no se me lo han quitado? Esto es como por lógica, ¿sí?, que primero se me revele a mí, ¿sí?, para yo quitarle el velo a otro. Y esto con convicciones, vuelvo a repetirle, no podemos heredar nada, no puedo habitar en un lugar sin convicciones porque necesito convencerlo al otro, ¿sí? Es importante. A ver cómo dice el 9. Jesús le iba a decir, no sé por qué. Mando un saludito ahí a Jesucito, mi hijo. Vale. Y se dirá en aquel día, fíjese qué beneficioso esto. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Ve que cuando uno le quita el velo a la gente, no es para desgracia de nadie, es para que puedan ver lo que no ven y se gocen en la salvación. Por eso el Señor dijo, cuando ustedes vean todas estas cosas, es el tiempo de su redención. Su redención está cerca. En otras palabras, podrán ver lo que es redención. Podrán entender lo que es redención. Entonces no solamente nosotros podamos entenderlo, sino que otros puedan entenderlo y lo glorifiquen al Señor. ¿Sabe que si no podemos lograr esto, la gente no glorificará al Señor, porque se seguirá preguntando por qué, si Dios existe, por qué pasa esto, por qué si hemos orado lo mismo vino esto? Es importante que lo sepan, pero tengo que saberlo yo primero. Tengo que saberlo para que ellos lo sepan. Amén. Otro por qué vamos a ir. A ver. Otro por qué tenemos que ir con este equipaje. Dice Joel 3:12, despiértense todas las naciones. ¿Quiere decir que están dormidas? Y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. ¿Sí? Entonces, por un lado, las naciones están dormidas en cuanto a lo que es juicio de Dios. Y dice en el 14... Después usted lea todo. Dice, muchos pueblos en el valle de la decisión. Porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. ¿Sí? Es un tiempo para que la gente pueda conocer la verdad, se les revele la verdad y pueda tomar su decisión. Y pueda tomar su decisión. No podemos tomar decisiones si yo no me entero de nada, no sé lo que está pasando, ¿sí? Sé que hay un Dios, pero no lo veo justo, sinceramente veo que está haciendo un desastre en ciertos territorios. Y es porque en realidad no alcanzamos a entender asolación en su completo. Asolación no es solamente un territorio que está devastado por el agua, los terremotos y todo lo demás. Hay una asolación mucho más grande. Pero necesitamos capacitarnos y estar preparados para poder llevarle esto
Vamos a irnos otra vez a Isaías 54, porque dijimos que había una descendencia a la cual se le entregaría de esta manera. Por eso nosotros tenemos que prepararnos y capacitar también a otros para que se pueda ir entendiendo la forma de poder habitar en esas ciudades asoladas. Fíjese, el contexto diría, nosotros leímos el verso 3, ¿sí? Salimos del verso 3, donde dice tu descendencia heredará las naciones y las habitará. Pero sale conversando el Señor con Isaías, diciéndole en el versículo 1, fíjese, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. ¿Sí? O sea, de que vemos acá que hay una iglesia como para dar este tipo de descendencia que tiene esterilidad. Hay esterilidad para dar este tipo de descendencia. No es fácil dar este tipo de descendencia. Pablo decía, yo aún siento dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. O sea, formar un Cristo es formar uno que tenga una fe y un conocimiento que tuvo el Señor Jesús. Tenemos que formar esa descendencia. Y la iglesia tiene esterilidad a la hora de formar esa descendencia. ¿Sí? Pero si vemos esterilidad hasta hoy, lo que necesitamos es recuperar de que no será para siempre. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no seguir pujando? Porque Pablo decía, vuelvo a sentir dolores de parto. O sea, no los he parido, pero vamos a seguir pujando. Porque esa descendencia tiene que estar preparada. Porque esa descendencia tiene que heredar las naciones, las tiene que habitar. Amén. Entonces estéril la que no daba a luz. Pero le dice, regocíjate, levanta una canción de júbilo. Hace una canción distinta en tu vida, ¿sí? Deja de quejarte, deja de preguntarte por qué Dios. Hace otra canción. Cuando nosotros conocemos a Dios podemos hacer otra canción. Si nosotros no le conocemos, por más que creamos en Él, siempre se nos va a hacer el signo de pregunta. ¿Por qué Dios? ¿Pero por qué? La idea es que nosotros vamos a cambiar nuestro lamento, nuestra queja, ¿sí? En un baile, cuando realmente nosotros podamos entenderlo a Dios, ¿sí? Entonces podamos ver lo que es asolación desde otra perspectiva para poder ayudar. Dice la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Fíjese, acá hay muchos hijos, hay mucha descendencia, pero de la desolada, de la casada no puede parir. La casada, ¿qué sería la casada? La que tiene pacto. La que tiene un pacto, la que tiene un compromiso, la que ha aceptado, ¿sí?, las propuestas divinas de ser uno con el Señor, y de repente uno dice, pero si como iglesia hemos aceptado el pacto eterno de parte de Dios, ¿sí? Pero la desolada al final tiene más hijos y nosotros que no podemos parir. El asunto de que sabemos de que parir vamos a parir. Tiene que haber una descendencia. Por eso nos implica que primeramente cambiemos el cántico, ¿sí? La desamparada tiene más hijos. Póngale a la desamparada, la palabra desamparada. Otra vez, la aturdida. Es la misma palabra para asolada. ¿Ve? Entonces, cuando el Señor dice que hay muchas naciones asoladas, no solo está contando lugares donde no llegó la voz de parte de Dios, sino que aún de la misma iglesia hay gente asolada, aturdida. Fíjese que
La idea es que nosotros podamos entender dónde como iglesia nos hemos quedado limitados, donde no hemos ido más allá. El de poder ver que de la manera hasta donde hemos visto, hasta donde nos hemos dejado ministrar o ministrar a otro. Puede que me he dejado ministrar o ministre a otro, ¿sí? Con las dos primeras cosas. Materialmente, ¿sí? Y como no tengo dinero, le oro. O emocionalmente. Entonces, como así me consolaron a mí, yo ahora consuelo a otro. Y nos estamos perdiendo. La tercera parte, que es dada a los descendientes, para que la habiten, la hereden. Con una palabra que van a implantar donde tiene que aflorar, porque la gente tiene que gozarse en la salvación de Dios. Y uno dice, ¿cómo? En medio de la situación. Es que tiene que ser. Lo ha dicho Dios, no lo decimos nosotros. Entonces es importante que lo asimilemos primeramente nosotros. Es obvio que la que ha parido muchos hijos está más asolada o tan asolada como el resto de las naciones. Entonces fíjese que es preferible un hijo de la casada que miles de la desolada. Necesitamos entender qué es lo que es tener pacto con Dios, compromiso con Dios. Tenemos mucha iglesia que solamente se ha manejado con los primeros principios, ¿sí? Nos consolamos a unos a otros y se nos cae el techo y bueno, y nos ponemos más allá, pero mientras tanto me pregunto, ¿sí? Ya sea en voz alta o por dentro, ¿por qué Dios? No tengo una respuesta ni siquiera para mí. Necesitamos comprometernos en esto. Tiene que haber un compromiso. ¿Sabe que necesitamos ser seres más reflexivos que emotivos? Creo que somos más emotivos que reflexivos. Muy común del ser humano. Por eso, ¿sabe que es común en el ser humano, en el natural? Porque la Biblia dice que tal es su corazón, tal es él. Pero también le agrega, creo, acorté el versículo. Dice, tal es el pensamiento. Tal es el pensamiento. En el corazón del hombre, tal es él. O sea que pensamos más con el corazón que con reflexión. No somos gente reflexivas, aún por más sabios que seamos. Yo he visto gente pero muy inteligente, pero no reflexivas. No reflexivas. No quiero entrar en este conflicto, ¿no? Porque yo sé que lo que ha sucedido con Maradona en los últimos días ha dividido al pueblo. Pero yo me pregunto, ¿somos reflexivos? No sé si la iglesia, porque una cosa es el mundo y otra cosa es los que estamos en Dios. Deberíamos ser más reflexivos, ¿sí? A la hora del corazón uno se quebranta, ¿no? Uno se quebranta y dice, este hombre era joven, ¿sí? Era joven, había mucho por hacer. ¿Cuántas gracias tenemos que darle? ¿Todo el mundo o los argentinos? Los argentinos. Tenemos tantas gracias para darle. Pero, a ver, hubieron otras cosas que no se reflexionó. Creo que, por ejemplo, he visto en el Facebook a gente con altos cargos religiosos el de decir esta frase: la mayor bendición que he tenido en mi vida es haber conocido a Maradona. A ver, que lo diga cualquier descendiente de esta desamparada,
Pero un hombre de Dios con un cargo alto, decir eso es no haber entendido bendición. No entendemos. Entonces quiere decir, no puedo ir al mundo a entregar algo que yo no entendí, no lo afirmé y no lo he reflexionado, porque eso es lo que tengo que ir a poner en la mente de otro para que el otro sea reflexivo también y yo pueda habitar allí. Tengo que aprender a habitar en ese lugar. El único que puede habitar en el Espíritu es Dios. Y si nosotros no tenemos una palabra del Espíritu, no puedo habitar en ningún lugar. Voy a tener que ir de cuerpo presente en persona. Y no descarto eso, porque necesitamos abrir iglesia en todos los lugares, porque necesitamos abrir un centro de capacitación, ya sea de como le quiera llamar. Capacitar soldados, capacitar hijos, hacer crecer hijos, como usted le quiera llamar. Pero tiene que estar capacitado, ¿sí? Si no, seguimos engendrando hijos de la desolada. Está más desolada que el resto del planeta. ¿Sí? Necesitamos ser más reflexivos porque queremos que Dios cuente con nosotros. Queremos que Dios cuente con nosotros. Le dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación no sean, y las cortinas de tu habitación sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Acá hay un montón de cosas, porque dice: te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Acá hay un montón de cosas para ver y yo sé que usted puede profundizar en todo eso, pero necesitamos expandirnos un poco, extendernos un poco, ¿sí? Extendernos hasta donde hemos entendido, hasta donde hemos creído. ¿Sí? Necesitamos extendernos más porque es importante que aprendamos a ser seres espirituales. Si yo soy un ser espiritual, voy a reflexionar espiritualmente y voy a heredar lo que Dios dijo que iba a heredar. ¿Sí? Hay mucha necesidad, pero como usted verá, no solamente hay necesidades en el mundo, hay necesidades dentro de la iglesia. Son mucho más los hijos de la desolada. Entonces hay mucho para aprender, hay mucho que entender, hay mucho que trabajar, y una de las cosas es que cambiemos entonces el cántico. ¿Sí? Reflexionemos en un montón de cosas, porque es obvio de que no estamos haciendo las cosas como Dios quiere. Fíjese que una de las cosas a las cuales hemos visto que se nos ha mandado es para tomar la copa de ese furor, ¿no? Ustedes cantaban recién sobre la pasión, no me acuerdo cómo decía la frase, pero tiene que ver, ¿no? Con esa pasión con la que yo he bebido de la copa del pacto y puedo entregársela a otro, ¿sí? La semana pasada la mirábamos con ese furor o esa indignación. ¿Sí? La indignación de ver los que no están disfrutando lo que se podría disfrutar, aún en medio de la circunstancia y de la situación. Dios nos está probando en eso, para ver si hemos entendido, si entendemos el plan eterno, ¿sí? Porque necesitamos llevar una palabra distinta. Decía: ensancha y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas y no seas escasa y alarga tus cuerdas. Mirábamos el otro día con los chicos allí en el discipulado, la idea de las cuerdas, ¿sí? Usted sabe que el primer trabajo que nosotros hacemos con los inconversos es con cuerdas humanas y de amor, ¿sí? O en otras palabras, con amor humano. Un amor humano con los que yo atraigo a la persona. Tengo que expresarle amor, tiene que ver amor para que las atraiga. El Señor usa nuestro amor humano para atraer a personas, pero después necesita de que ese amor se extienda. La única manera de extenderlo es que sea el amor de Dios. El amor de Dios es el eterno. Usted sabe que el humano es así de cortito. Lo traje con un amor humano y con un amor humano también le di una patada y lo saqué de la iglesia. ¿Sí? Entonces necesitamos que se alargue la cuerda. Tiene
que estar el amor de Dios. Y el amor de Dios no es que, ay, el amor de... No, usted sabe que el amor de Dios es porque es eterno, ¿sí? Porque hay una conexión eterna. Entonces allí es donde tiene que estar. Voy a cerrar porque si no, no paro. Ahí es donde tiene que estar lo que el Señor pretende con nosotros, ¿sí? De que nosotros usemos este amor eterno. Porque si nosotros usamos el amor eterno, usted sabe que se nos envió a atar en la tierra para que sea atado en el cielo. Si nosotros atamos con amor humano en la tierra, se va a desatar en el cielo. Por eso necesitamos que para que yo la pueda heredar, tengo que atarla con el amor eterno. Porque lo ato acá y lo ato allá por mis convicciones. Entonces mis convicciones me harán de que yo lo até acá y lo haya atado espiritualmente también. Para que permanezca, para que lo herede, no solo lo habite, hablando y pensando de una manera en que tengo que lograr que el otro lo haga de la misma manera, porque es la manera de Dios. Si es a la manera de Dios, estoy usando la cuerda exacta y lo que ato en la tierra será atado en el cielo. Amén. Y todo lo que Dios ha prometido se me dará. ¿Lo puede entender? Si no, lo entenderéis después, dijo el Señor. La idea es de que podamos ir a mirar las cosas desde otro lugar. Amén. Vamos a estar orando porque es tiempo de que levantemos nuestras cabezas, ¿sí? No se amilane, no se asuste por lo que suceda en el mundo. Solamente prepárese. Preparémonos, sigámonos preparando. Y que si nosotros podemos aprender a manejar esas cuerdas, haremos un trabajo glorioso y un trabajo eterno. Sabe que cuando yo he pisado algunos de estos lugares donde nosotros hemos ido y donde hemos abierto iglesia, a uno le viene el amor humano, ¿no? Porque comienza a tener una relación con las personas, ¿no? Y uno las ama. La idea de que uno ya las comience a atar con ese amor eterno, para que no se corte, pero está el compromiso también, el de seguir dándoles palabras para que ellos crezcan, para que ellos entiendan, para que yo pueda habitar en medio de ellos. Yo en realidad no me siento como esos animalitos que le decía recién, de que porque han marcado un lugar, ya sea mío. Necesito que la gente allí piense como nosotros, para que no sea nuestro. Si no piensan como nosotros, no es nuestro. Por más que nos digan, usted sabe que por ejemplo en África les es fácil llamarme mamá. Me llaman mamá. Pero le pueden llamar mamá a cualquiera. La idea es que entiendan, ¿sí? Para que uno esté habitando allí. Vamos a orar. Señor, te alabamos en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por el plan eterno. Te damos gracias aún, Señor, por los tiempos que estamos viviendo. Tiempos de muchísima dificultad según el hombre natural. Pero cuando podemos mirar con los ojos espirituales, Señor, podemos entender y decir, para esta hora he llegado. Este es mi tiempo. Voy a levantar mi cabeza y voy a dejar que el Espíritu unja mi cabeza para que mi copa esté rebosando. Porque es el tiempo de poder ver todas las asolaciones que hay. ¿Cuántos lugares, Señor, destruidos
confundidos, amedrentados, sin pacto. Señor, demasiados lugares donde al principio podré ir con una oración, donde puedo ir con una palabra de ánimo, pero tú estás preparando esa descendencia que la heredará y habitará esas naciones. Mucha gente en el valle de la decisión, mucha gente con velo, mucha gente que no entiende el reino, mucha gente que no ha tomado de la copa del furor. Señor, queremos pedirte primeramente por nosotros. Queremos decirte, heme aquí, yo quiero ser de esa descendencia. Quizás todavía no he sido dado a luz, pero ya me quiero regocijar. Quiero entender, Señor, de que todas estas cosas van a ser convicción en mi vida. Porque quiero heredar todo lo que tú nos has dado por herencia. Te daré por herencia las naciones. Te bendecimos en esta hora. Recibimos tu palabra, Señor, y la arraigamos profundamente, no solo en nuestro corazón, sino en nuestra reflexión, para poder tomar buenas determinaciones. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.